Hola, soy Juan Escric, profesor del curso Introducción a la Física, y en esta oportunidad veremos los vectores unitarios. Un vector unitario es un vector que tiene una magnitud 1 sin unidades. Su finalidad consiste en direccionar, es decir, en describir una dirección en el espacio. Por ejemplo, tenemos un sistema de coordenadas como el definido acá. Este es el eje X, el eje Y y el origen. Los vectores unitarios y tongo, el sombrerito se llama tongo, es un vector con magnitud 1 que direcciona al eje X, y el vector j tongo es un vector de magnitud 1 que direcciona al eje Y. Los vectores componentes, entonces, a sub x y a sub y, se pueden escribir como la magnitud a sub x con el vector unitario y tongo, y la magnitud a sub y con el vector unitario j tongo. Un vector cualquiera, a por ejemplo, ¿cierto?, que tiene definidos partes del origen de un sistema de coordenadas x, y, se puede descomponer en una componente a sub x, en una componente a sub y, cuya suma a sub x más a sub y me resulta el vector a. De esta forma podemos escribir los vectores componentes a sub x como el a sub x magnitud direccionado en y tongo más a sub y magnitud direccionado en la dirección j tongo. Cuando representamos dos vectores a y b en términos de sus componentes, podemos expresar la resultante, que es la suma, ¿cierto?, usando vectores unitarios como sigue. Supongamos dos vectores, el vector a, que lo podemos escribir ya como a sub x y tongo más a sub y j tongo, y el vector b, que lo podemos escribir como bx y tongo más bi j tongo. La suma entonces será el resultante es igual a más b. El vector a está establecido acá, el vector b es el que le sigue, ¿cierto? Y lo único que hacemos ahora es ordenar las componentes, es decir, las que están acompañadas de y tongo las colocamos aquí, me queda a sub x más b sub x, y las que acompañan a j tongo son a sub y b sub y. Esto nos queda como resultado que el vector resultante va a tener una componente Rx en y tongo, que es simplemente la suma de a sub x más b sub x, y tenemos un componente Ri en j tongo, que es simplemente la suma de las componentes a sub y más b sub y. ¿Ya? Si este sistema además lo complicamos un poco más y lo colocamos en 3 dimensiones, entonces el vector a, además de tener la componente en y tongo y en j tongo, va a tener una componente en la dirección, en el eje z, que se describe con un k tongo, ¿ya? Y lo mismo ocurre con el vector b, que ahora va a tener un bx en y tongo, un bi en j tongo y un bz en k tongo. Recordemos que k tongo direcciona el eje z. De esta forma, el vector resultante va a tener una componente en y tongo, en j tongo y en k tongo. ¿Sí? Bueno, un problema que les dejamos planteado es el siguiente, es el uso de vectores unitarios. Vamos a asumir dos desplazamientos, un desplazamiento d, que está dado por 6 y tongo más 3 j tongo menos k tongo en metros, y otro desplazamiento que es el e, vector e, que es en 4 y tongo menos 5 j tongo más 8 k tongo en metros. La idea es obtener la magnitud del desplazamiento 2d menos e. ¿Ok? Entonces se los dejo planteado para que traten de resolverlo, si no lo veremos en un próximo video. Y adicionalmente tenemos un problema de comprensión de la materia, que es colocar en orden los siguientes vectores, según su magnitud, desde el vector más grande hasta el más pequeño. ¿Ya? Entonces definimos acá 4 vectores. La idea es calcular sus magnitudes y ver cuál es mayor y cuál es menor. ¿Okay? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.